En una jungla donde los árboles se alzaban hasta tocar el cielo y las sombras jugaban entre la espesura, vivían criaturas de todo tamaño y condición. Allí, bajo el dosel verde que filtraba la luz del sol, el poderoso león reinaba como señor indiscutible de aquellas tierras salvajes. Su melena dorada brillaba con la autoridad de quien nunca había conocido el miedo, y su rugido hacía temblar hasta las hojas más lejanas. Pero en ese mismo reino, entre las hierbas y las raíces retorcidas, corría un ratoncillo diminuto, tan pequeño que apenas proyectaba sombra al mediodía. Nadie habría imaginado jamás que estos dos seres, tan opuestos en tamaño y fuerza, protagonizarían una historia capaz de cambiar para siempre la manera en que entendemos la amistad y el valor. Porque a veces, las lecciones más grandes vienen envueltas en los paquetes más pequeños, y los actos de bondad tienen un modo misterioso de regresar a nosotros cuando más los necesitamos. Era una tarde calurosa en la jungla, de esas en las que el aire parece detenerse y hasta los pájaros callan para refugiarse del calor sofocante. El león, cansado de patrullar su territorio bajo el sol implacable, había encontrado un lugar perfecto para descansar. Un claro sombreado donde la hierba crecía suave y mullida, y donde las ramas de un viejo árbol tejían un techo de frescor. Allí se tendió el rey de la selva, estirando sus enormes patas y cerrando los ojos con un suspiro de satisfacción. En pocos instantes, el león se había quedado profundamente dormido, su pecho subiendo y bajando con el ritmo pausado de los sueños tranquilos. Mientras el león dormía, ajeno a todo cuanto le rodeaba, un ratoncillo pasaba por allí en una de sus habituales expediciones en busca de comida. El ratón era pequeño, vivaz y extraordinariamente curioso. Siempre andaba explorando cada rincón de la jungla, metiéndose en lugares donde otros animales más grandes jamás podrían llegar. Aquel día, absorto en sus pensamientos y en la búsqueda de semillas y frutos caídos, el ratoncillo no se percató de la presencia del león hasta que fue demasiado tarde. De repente, sin darse cuenta, el ratón comenzó a trepar por lo que creyó que era una colina cubierta de hierba dorada. Subió corriendo, bajó por el otro lado, volvió a subir, jugando sin malicia alguna. Pero aquella colina no era sino el cuerpo del león dormido. El ratoncillo corría de arriba a abajo por su lomo, trotaba por su melena y hasta se atrevió a pasar por su enorme cabeza. El león sintió de pronto un cosquilleo extraño en su pelaje. Algo diminuto le hacía cosquillas en la espalda, algo que se movía con rapidez de un lado a otro. El cosquilleo se hizo más intenso, más molesto, hasta que el león despertó sobresaltado, sacudiendo la cabeza con confusión. Al abrir los ojos y sentir aquellas patitas diminutas correteando sobre él, su instinto de cazador se despertó de inmediato. Con un movimiento rápido como el rayo, el león extendió su enorme pata y la dejó caer sobre el ratoncillo, atrapándolo contra el suelo.
El ratón quedó aprisionado bajo aquella zarpa colosal, tan grande que habría podido aplastar a 10 ratones de un solo golpe. El león abrió sus mandíbulas inmensas, mostrando unos colmillos afilados como dagas, y se inclinó hacia el pequeño invasor con la clara intención de devorarlo de un bocado. El ratón, sintiendo el aliento caliente del león sobre su diminuto cuerpo, comprendió en un instante que su vida pendía de un hilo. El terror se apoderó de él, pero también la desesperación le dio fuerzas para hablar. Con voz temblorosa pero decidida, el ratoncillo suplicó: «Perdón, oh poderoso rey, perdóname esta vez, te lo ruego. No quise molestarte. Fue un accidente, te lo juro. No sabía que estabas durmiendo ahí. Por favor, ten piedad de mí». El león entrecerró los ojos, observando a aquella criatura insignificante que temblaba bajo su pata. El ratón continuó hablando, con la voz entrecortada por el miedo. «Si me perdonas la vida, Majestad, jamás olvidaré tu bondad. Te prometo que algún día, de alguna manera, te pagaré este favor. ¿Quién sabe? Quizás algún día pueda ayudarte». Al escuchar estas palabras, el león se quedó inmóvil por un instante. Luego, para sorpresa del ratón, el gran felino comenzó a sacudirse con lo que parecía ser ¿risa? Sí, el león se estaba riendo. La idea de que aquel ser minúsculo, tan pequeño que apenas tenía el tamaño de una de sus garras, pudiera algún día ayudarle a él, al rey de la jungla, le resultaba tan absurda, tan cómicamente imposible, que no pudo evitar sentir una mezcla de diversión y ternura. «¿Tú?», dijo el león con voz profunda, todavía con un brillo de humor en sus ojos dorados. «¿Tú crees que podrías ayudarme a mí? Pero si eres tan pequeño que apenas puedo verte sin entrecerrar los ojos». El ratoncillo, viendo que el león parecía estar de mejor humor, se atrevió a insistir. «Ya sé que parezco insignificante ante ti, gran señor. Ya sé que mi tamaño no es nada comparado con tu fuerza y tu poder. Pero en este mundo, las cosas más inesperadas pueden suceder. A veces, hasta los más pequeños podemos ser de utilidad. No pierdas nada con dejarme vivir. Y quién sabe si algún día no te alegrarás de haberlo hecho». El león miró al ratón durante un largo momento. Había algo en la valentía de aquella criatura diminuta que le conmovió. A pesar de estar completamente a su merced, a pesar de saber que podía morir en cualquier segundo, el ratoncillo había encontrado el coraje para hablar, para defender su vida, para hacer una promesa. Eso era digno de respeto, por pequeño que fuera quien lo hacía. Además, el león no tenía realmente hambre. Acababa de cazar esa misma mañana y su estómago estaba satisfecho. Matar al ratón no le reportaría ningún beneficio. Sería simplemente un acto de crueldad gratuita. Y el león, aunque poderoso y temible, no era cruel sin motivo. Así que, con un movimiento deliberado, el león levantó su enorme pata y liberó al ratoncillo. «Está bien, pequeñajo», dijo el león con voz pausada. «Vete, te perdono la vida.
No porque crea que puedas ayudarme algún día, eso es imposible. Pero me has hecho reír, y eso ya es algo. Además, no tengo costumbre de hacer daño sin necesidad. Vete antes de que cambie de opinión. El ratón, todavía temblando pero inundado de alivio y gratitud, hizo una pequeña reverencia ante el león. Gracias, oh generoso rey, gracias con todo mi corazón. No olvidaré jamás tu clemencia. Te lo prometo, aunque no me creas, algún día te demostraré que hasta un ratón puede ser útil. Y dicho esto, el ratoncillo salió corriendo a toda velocidad, alejándose de allí antes de que el león pudiera arrepentirse. Desapareció entre la hierba alta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero vivo, gloriosamente vivo. El león lo vio marcharse con una expresión entre divertida y pensativa. Negó con la cabeza, como si se burlara de sí mismo por haber dejado escapar a su presa, aunque fuera una presa tan insignificante. Luego se acomodó de nuevo en su lugar de descanso, dispuesto a retomar la siesta interrumpida. «Un ratón ayudándome a mí», murmuró para sí mismo con una sonrisa. «¡Qué idea tan absurda!». Y con ese pensamiento, el león volvió a cerrar los ojos y se dejó llevar nuevamente por el sueño. El sol seguía brillando sobre la jungla. Las hojas susurraban con la brisa, y todo parecía volver a la normalidad. El león dormía tranquilo, convencido de que jamás volvería a ver a aquel ratoncillo, y mucho menos de que necesitaría su ayuda. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes guardados en su manga. Los días pasarían, las circunstancias cambiarían, y pronto llegaría el momento en que el león descubriría que había cosas en este mundo mucho más extrañas e inesperadas de lo que jamás habría imaginado. Los días pasaron en la jungla, con la cadencia habitual de la vida salvaje. El sol salía cada mañana tiñendo el horizonte de naranja y rosa. Los animales despertaban para comenzar sus rutinas diarias de caza o búsqueda de alimento. Y al caer la noche, el coro de grillos y ranas llenaba el aire con su sinfonía nocturna. Todo seguía su curso natural, como había sido siempre, y como parecía que sería para siempre. El león continuó reinando sobre su territorio con la misma autoridad de siempre. Cada mañana recorría los límites de su dominio, marcando los árboles con sus garras y lanzando rugidos potentes que resonaban por toda la jungla, recordando a todos los habitantes quién era el rey de aquellas tierras. Los demás animales le respetaban y le temían a partes iguales. Cuando el león pasaba, las gacelas huían despavoridas. Los monos trepaban a las ramas más altas y hasta los elefantes se apartaban prudentemente de su camino. El león vivía con la confianza que otorga la fuerza suprema. Nunca había conocido la derrota, nunca había tenido que huir de nadie, nunca había experimentado el miedo que paralizaba a los demás animales cuando él aparecía. Era el depredador perfecto, y lo sabía.
Su vida transcurría entre la caza, el descanso bajo la sombra de los árboles y la contemplación serena de su reino desde lo alto de las rocas. Era una existencia poderosa, pero también solitaria. El león no tenía verdaderos amigos, solo súbditos que le temían o rivales que evitaba enfrentar. A veces, cuando descansaba en su lugar favorito del claro, el león recordaba al ratoncillo que había liberado semanas atrás. La escena le volvía a la mente con cierta frecuencia, especialmente en esos momentos de quietud antes de quedarse dormido. Todavía le parecía divertida la idea de que aquella criatura diminuta hubiera prometido ayudarle algún día. Era tan absurdo, tan imposible, que casi le hacía sonreír cada vez que lo pensaba. Sin embargo, había algo más en ese recuerdo, algo que no acababa de identificar del todo. Quizás era la valentía del ratón, el modo en que había hablado a pesar del terror evidente. O quizás era simplemente el hecho de que alguien, por pequeño que fuera, le hubiera dado las gracias con tanta sinceridad. Fuera lo que fuese, aquel breve encuentro había dejado una pequeña huella en el corazón del león, aunque él mismo no lo supiera. Mientras tanto, en otra parte de la jungla, el ratoncillo también continuaba con su vida. Cada día salía de su madriguera excavada entre las raíces de un árbol viejo y se lanzaba a explorar el mundo que le rodeaba. El ratón era incansable en su búsqueda de semillas, frutos secos y pequeños insectos que constituían su dieta diaria. A pesar de su tamaño, era rápido, astuto y extraordinariamente hábil para escapar de los peligros. Tenía que serlo, porque para un ratón la jungla estaba llena de amenazas mortales en cada esquina. Pero el ratoncillo nunca olvidó al león que le había perdonado la vida. Cada noche, antes de dormirse acurrucado en su nido de hierbas secas, recordaba aquellos ojos dorados mirándole desde arriba y la enorme pata levantándose para dejarle libre. El ratón se había hecho una promesa a sí mismo. Si alguna vez, de algún modo, tenía la oportunidad de ayudar al león, lo haría sin dudarlo un instante. No importaba que pareciera imposible. No importaba que todos los demás animales se rieran de él si supieran de su promesa. Él sabía en su corazón que una deuda de vida debía pagarse, sin importar quién fuera el acreedor ni cuán improbable pareciera la ocasión de saldarla. Y así transcurrieron las semanas, con el león y el ratón viviendo sus vidas separadas, cruzándose ocasionalmente en la distancia, pero sin volver a encontrarse cara a cara. Parecía que sus caminos se habían separado para siempre después de aquel único encuentro. Pero entonces llegó un día que cambiaría todo. Era temprano por la mañana cuando el león decidió adentrarse en una parte de la jungla que no visitaba con frecuencia. Había detectado el rastro de un búfalo solitario la noche anterior, y su instinto cazador le instaba a seguir aquella pista. El león se movía con sigilo entre los árboles, con los sentidos alerta y los músculos tensos,
listo para lanzarse sobre su presa en cuanto la avistara. Tan concentrado estaba en su caza que no se percató del peligro que le aguardaba. Los cazadores habían estado en aquella zona días antes y habían tendido trampas por toda la región con la esperanza de capturar animales grandes que pudieran vender o presentar ante el rey de las tierras cercanas. Estas trampas eran ingeniosas y crueles. Redes enormes tejidas con cuerdas gruesas y resistentes, camufladas cuidadosamente con hojas y ramas, que se activaban al más mínimo contacto. El león, siguiendo el rastro del búfalo con la cabeza gacha y la atención puesta en el suelo, no vio la trampa hasta que fue demasiado tarde. De repente, sintió que algo cedía bajo sus patas. Escuchó un crujido de ramas y antes de que pudiera reaccionar, una enorme red cayó sobre él desde lo alto. El peso de la red y la sorpresa del ataque le hicieron perder el equilibrio, y el león cayó al suelo enredado en aquella maraña de cuerdas. Lo que siguió fue un momento de pánico y confusión. El león intentó ponerse en pie, pero las cuerdas se enredaban más en sus patas. Intentó desgarrar la red con sus garras, pero el material era demasiado grueso y resistente. Rugió con furia, sacudiéndose violentamente, pero cada movimiento solo conseguía que las cuerdas se apretaran más a su alrededor. Era como luchar contra un enemigo invisible, que se volvía más fuerte cuanto más se resistía. Finalmente, exhausto y jadeante, el león comprendió la terrible verdad. Estaba atrapado. Por primera vez en su vida, el rey de la jungla se encontraba completamente indefenso, a merced de quienes hubieran tendido aquella trampa. No tuvo que esperar mucho para descubrir quiénes eran. Al cabo de poco tiempo, escuchó voces humanas acercándose. Los cazadores habían oído sus rugidos y venían a comprobar su captura. Eran 3 hombres corpulentos, armados con lanzas y cuchillos, que se acercaron con cautela pero con evidente satisfacción al ver al gran león atrapado en su red. «¡Mirad esto!», exclamó uno de ellos. «Hemos capturado al león más grande que he visto en mi vida. El rey nos pagará una fortuna por un ejemplar así. Necesitaremos una carreta fuerte para transportarlo», dijo otro. «Este animal pesa más que 3 hombres juntos». Los cazadores examinaron al león. Manteniéndose a una distancia prudente de sus garras y colmillos, aunque el animal estaba bien sujeto por la red. Después de debatir brevemente, tomaron una decisión. «Vosotros 2 id al pueblo a buscar la carreta más grande que encontréis», ordenó el que parecía ser el líder. «Yo me quedaré aquí vigilando. No queremos que nadie nos robe nuestra presa». Pero entonces el líder cambió de opinión. «No, mejor vamos todos. Entre 3 traeremos la carreta más rápido, y además este león no va a ir a ninguna parte. Lo ataremos bien a ese árbol, y estará aquí esperándonos cuando volvamos». Dicho y hecho, los cazadores arrastraron al león, todavía envuelto en la red,
hasta un árbol robusto que crecía cerca. Con cuerdas adicionales que llevaban consigo, ataron firmemente la red al tronco del árbol, asegurándose de que el león no pudiera liberarse ni arrastrarse a ninguna parte. El león intentó resistirse, rugiendo y tratando de morder las cuerdas, pero fue inútil. Los cazadores sabían lo que hacían, y en pocos minutos el león quedó completamente inmovilizado, atado al árbol como si fuera un paquete. «Estaremos de vuelta antes del mediodía», dijo uno de los cazadores, dando una palmada satisfecha. «Y entonces seremos ricos». Los tres hombres se alejaron riendo y charlando animadamente sobre cómo gastarían la recompensa que recibirían del rey. Sus voces se fueron desvaneciendo en la distancia hasta que finalmente se hizo el silencio en el claro. El león se quedó solo, atado al árbol, más asustado de lo que había estado jamás en su vida. Intentó una vez más liberarse, tensando todos sus músculos, pero las cuerdas eran demasiado fuertes y estaban demasiado bien anudadas. Rugió de nuevo. Esta vez no con furia, sino con desesperación, llamando a una ayuda que sabía que probablemente no llegaría. Los otros animales de la jungla huirían despavoridos al oír sus rugidos, creyendo que estaba cazando. Nadie vendría a ayudar al depredador, al rey temido. Por primera vez en su vida, el león sintió algo parecido a la desesperanza. Él, que siempre había sido el más fuerte, el más poderoso, el que nunca necesitaba a nadie, se encontraba ahora completamente indefenso, dependiendo de un milagro que no tenía ninguna razón para esperar. El sol continuaba subiendo en el cielo, marcando el paso del tiempo. Los cazadores volverían pronto con su carreta, y entonces el león sería transportado lejos de su jungla, encerrado probablemente en una jaula, para ser exhibido como trofeo o símbolo del poder del rey humano. Su vida de libertad, de dominio, de gloria, habría terminado para siempre. El león cerró los ojos, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. Y en ese momento oscuro, su mente viajó de nuevo a aquel encuentro con el ratoncillo, semanas atrás. Recordó las palabras del pequeño animal. «Algún día podré ayudarte». Qué irónico le parecía ahora. En su momento de mayor necesidad, cuando realmente necesitaba ayuda, aquel recuerdo solo servía para subrayar lo imposible de su situación. ¿Qué podría hacer un ratón contra cuerdas tan gruesas, contra nudos tan firmes, contra una trampa diseñada para retener a las bestias más poderosas? Nada. No podría hacer absolutamente nada. O eso creía. El león. Mientras el león permanecía atado al árbol, sumido en la desesperación y el miedo, la vida en la jungla continuaba su curso habitual en los alrededores. Los pájaros cantaban en las copas de los árboles. Las mariposas revoloteaban entre las flores silvestres, y los pequeños animales del bosque seguían con sus rutinas diarias, ajenos al drama que se desarrollaba en aquel claro apartado.
Entre esos pequeños animales estaba el ratoncillo, que aquella mañana había salido temprano de su madriguera en busca de alimento. El ratón había encontrado un buen sitio donde crecían unas plantas que daban unas semillas deliciosas, y había pasado la primera parte de la mañana recolectando provisiones, llenando sus mejillas hasta que parecían 2 pequeños globos. Estaba contento con su cosecha y pensaba en volver a casa para almacenar su tesoro cuando decidió tomar un camino diferente al habitual. No sabía exactamente qué le impulsó a elegir aquella ruta. Quizás fue simple curiosidad, o tal vez ese extraño presentimiento que a veces guía a los animales sin que ellos mismos sepan por qué. El caso es que el ratoncillo se adentró en una parte de la jungla que no visitaba con frecuencia, serpenteando entre las raíces y esquivando las piedras con la agilidad que le caracterizaba. Mientras avanzaba, el ratón comenzó a escuchar algo extraño. Al principio era apenas un sonido lejano que apenas se distinguía del susurro del viento entre las hojas. Pero a medida que se acercaba, el sonido se hizo más claro y definido. Era un rugido, pero no el rugido poderoso y desafiante que el ratón había oído tantas veces resonar por la jungla. Este rugido era diferente. Había en él una nota de angustia, de dolor, de desesperación que hizo que al ratoncillo se le pusiera el pelo de punta. El ratón se detuvo con las orejas alzadas, tratando de determinar de dónde provenía aquel sonido perturbador. Su instinto le decía que se alejara, que huyera en dirección contraria, porque los rugidos significaban peligro, significaban depredadores, significaban muerte. Pero había algo en aquel rugido que no le permitía dar media vuelta. Algo familiar, aunque no lograba identificar qué era exactamente. Con el corazón latiéndole con fuerza, el ratón decidió investigar. Se movió con cautela, aprovechando cada mata de hierba, cada piedra, cada tronco caído para mantenerse oculto mientras se acercaba al origen del sonido. Cuanto más se aproximaba, más claro se hacía el rugido, y también otros sonidos. El crujido de cuerdas tensándose, el roce de algo pesado contra el suelo, jadeos de esfuerzo. Finalmente, el ratoncillo llegó al borde del claro, y lo que vio le dejó paralizado de asombro y horror. Allí, atado firmemente al tronco de un árbol robusto, estaba el león. Pero no era el león majestuoso y poderoso que el ratón recordaba de su encuentro semanas atrás. Este león estaba envuelto en una red de cuerdas gruesas que se enredaban por todo su cuerpo, aprisionándole las patas, inmovilizándole la cabeza, restringiendo cada uno de sus movimientos. El gran felino tiraba de las cuerdas con desesperación, tratando de liberarse, pero cada intento solo conseguía que la red se apretara más. Su melena, antes tan lustrosa y ordenada, estaba ahora enmarañada y llena de hojas y tierra. Sus ojos, que habían brillado con diversión cuando perdonó la vida del ratón, ahora mostraban miedo y angustia.
El ratoncillo sintió una punzada en el pecho al ver al orgulloso rey de la jungla reducido a tal estado de indefensión. Durante un largo instante se quedó allí escondido, observando la escena, con 1000 pensamientos cruzando por su diminuta cabeza. La situación era clara. El león estaba atrapado en una trampa de cazadores. El ratón había visto antes este tipo de trampas, aunque nunca había visto a una presa tan grande capturada en ellas. Sabía que los cazadores volverían pronto para llevarse su botín. Si no actuaba rápido, el león sería transportado lejos de su hogar, quizás para ser encerrado en una jaula para siempre, o peor aún, para ser ejecutado como trofeo. El ratón también sabía que lo sensato, lo prudente, lo que cualquier animal pequeño haría en su situación, sería alejarse rápidamente y olvidar lo que había visto. Después de todo, el león era un depredador. El león cazaba y comía animales como él cada día sin remordimiento alguno. ¿Por qué debería arriesgar su propia seguridad para ayudar a quien, en otras circunstancias, podría comérselo sin pensarlo 2 veces? Pero entonces el ratón recordó. Recordó aquel día en que había corrido por el lomo del león dormido, sin saber lo que hacía. Recordó el terror que sintió al quedar atrapado bajo aquella pata enorme, viendo aquellas fauces abiertas dispuestas a devorarlo. Recordó también cómo el león había levantado su pata y le había perdonado la vida, a pesar de haber tenido todo el derecho y el poder para acabar con él en un segundo. Y sobre todo, el ratón recordó su promesa. Recordó las palabras que había pronunciado con tanto fervor. Algún día podré ayudarte. En aquel momento, el león se había reído de la idea, considerándola absurda e imposible. Probablemente, incluso ahora, en su desesperación, el león no esperaba ayuda de nadie, y mucho menos de un ratoncillo insignificante. Pero las promesas, pensó el ratón, eran sagradas. Las promesas debían cumplirse, sin importar lo difícil que pareciera, sin importar los riesgos que implicara. El león le había mostrado misericordia cuando no tenía obligación de hacerlo. Ahora era el turno del ratón de devolver aquella bondad. Con la determinación brillando en sus pequeños ojos negros, el ratoncillo salió de su escondite y corrió hacia el león. El león, en medio de otro intento inútil por liberarse, no notó al principio la presencia del diminuto animal. Solo cuando el ratón estuvo casi a sus pies, el gran felino bajó la mirada y lo vio. La sorpresa se reflejó en sus ojos dorados. «¿Tú?», murmuró el león con voz ronca por el esfuerzo y el miedo. «¿Eres tú, pequeño ratón?». «Soy yo», respondió el ratón con firmeza, alzando la cabeza para mirar al león a los ojos. «Soy yo, y he venido a cumplir mi promesa». El león parpadeó, confundido. Incluso en aquel momento terrible, la situación le parecía surrealista.
Allí estaba el ratoncillo que había liberado semanas atrás, afirmando que iba a ayudarle. Pero, ¿cómo? ¿Qué podía hacer una criatura tan pequeña contra cuerdas tan gruesas, contra nudos tan apretados? No lo entiendes, dijo el león, y había desesperación en su voz. Estoy atrapado. Los cazadores volverán pronto con una carreta para llevarme. Estas cuerdas son demasiado fuertes. Ni siquiera yo, con toda mi fuerza, he podido romperlas. No hay nada que puedas hacer, pequeño. Nada que nadie pueda hacer. Pero el ratón no se desanimó. Se acercó más, examinando las cuerdas con ojo crítico. Eran gruesas, sí, hechas de fibras naturales trenzadas con gran habilidad. Para las garras del león, aquellas cuerdas eran imposibles de romper porque resbalaban y se retorcían. Para los dientes del león eran demasiado gruesas para morderlas eficazmente. Pero para un ratón, el ratón sabía que sus dientes, aunque pequeños, eran extraordinariamente afilados y fuertes. Toda su vida había roído cortezas de árboles, cáscaras de nueces, raíces duras. Sus incisivos estaban diseñados precisamente para eso, para roer materiales que parecían imposibles. Y las cuerdas, por muy gruesas que fueran, seguían siendo fibras vegetales, no muy diferentes de las raíces que royó muchas veces. «No te rindas todavía, gran rey», dijo el ratón con voz decidida. «Déjame intentarlo. Quizás sea pequeño, pero tengo dientes afilados y tengo tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero lo suficiente. Confía en mí, como yo confié en ti aquel día». Y sin esperar respuesta, el ratoncillo se lanzó sobre la cuerda más cercana y comenzó a trabajar. El león observaba, entre incrédulo y esperanzado, cómo el diminuto animal mordía una de las cuerdas que le aprisionaban. Al principio parecía que no estaba ocurriendo nada. La cuerda era tan gruesa que los pequeños dientes del ratón parecían apenas harapar su superficie. Pero el ratón no se rindió. Mordía, rollaba, mordía de nuevo, con una concentración absoluta y una determinación férrea. Y entonces el león vio algo asombroso. Poco a poco, fibra por fibra, la cuerda comenzaba a deshacerse. Era un proceso lento, terriblemente lento, pero estaba funcionando. Los dientes del ratón, afilados como pequeñas navajas, cortaban las fibras una tras otra. Primero se vieron las primeras hebras sueltas, luego pequeños hilos que se separaban del grueso principal, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la primera cuerda se partió con un chasquido suave. «¡Lo has conseguido!», exclamó el león, sintiendo cómo aquella cuerda se aflojaba. «¡Has roto una cuerda!». El ratón no se detuvo para celebrar. Simplemente pasó a la siguiente cuerda, y luego a la siguiente. Rolló con furia y determinación, ignorando el dolor que empezaba a sentir en sus mandíbulas por el esfuerzo constante. El tiempo corría, y el ratón era muy consciente de ello.
Los cazadores podían regresar en cualquier momento. Tenía que trabajar rápido, más rápido de lo que nunca había trabajado en su vida. El león, por su parte, comenzaba a sentir esperanza por primera vez desde que había caído en la trampa. Cada cuerda que el ratón rompía le daba un poco más de libertad de movimiento. Con cada fibra cortada, la red se aflojaba un poco más. El ratoncillo seguía trabajando sin descanso, pasando de una cuerda a otra con una velocidad que habría parecido imposible para una criatura tan pequeña. Sus diminutos dientes se movían con la precisión de un artesano experto, cortando fibra tras fibra, hebra tras hebra. El esfuerzo era agotador. Los músculos de su mandíbula ardían por la tensión constante, y podía sentir cómo sus incisivos se calentaban por la fricción contra las cuerdas ásperas. Pero el ratón no se detenía. No podía detenerse. Cada segundo que pasaba era un segundo menos antes de que los cazadores regresaran. El león observaba fascinado el trabajo del pequeño animal. Nunca en su vida había visto tal determinación, tal valentía, tal fuerza de voluntad concentrada en un cuerpo tan diminuto. Cada vez que una cuerda se partía con un chasquido satisfactorio, el león sentía cómo la esperanza crecía un poco más en su pecho. La red que le había parecido una prisión invencible minutos antes comenzaba ahora a deshacerse, lenta pero inexorablemente, bajo los dientes incansables del ratón. «Vas muy bien, pequeño amigo», murmuró el león tratando de animar al ratón mientras éste atacaba otra cuerda especialmente gruesa. «No te rindas, ya casi lo tienes». El ratón no respondió. Toda su concentración estaba puesta en la tarea que tenía entre manos, o más bien entre dientes. Mordía, rollaba, tiraba con sus patitas delanteras para separar las fibras que iba cortando, y volvía a morder. Era un trabajo metódico, repetitivo, pero efectivo. La cuerda comenzaba a adelgazarse visiblemente. Las fibras exteriores ya estaban completamente cortadas. Y ahora el ratón trabajaba sobre el núcleo central de la cuerda. De repente, el ratón se detuvo. Sus pequeñas orejas se alzaron, girando hacia un lado, captando algún sonido lejano. El león también lo escuchó un momento después. Voces humanas en la distancia, todavía lejos pero acercándose. «Los cazadores», susurró el león, y el miedo volvió a apoderarse de su voz. «Están volviendo. No hay tiempo suficiente. Debes irte, pequeño. Sálvate mientras puedas». Pero el ratón negó enérgicamente con la cabeza, un gesto sorprendentemente humano en una criatura tan pequeña. «No», dijo con firmeza, volviendo a atacar la cuerda con renovada urgencia. «No te abandonaré. Te sacaré de aquí, te lo prometo». Las voces de los cazadores se hacían más claras. Estaban discutiendo sobre algo, probablemente sobre cómo cargar mejor al león en la carreta que sin duda traían consigo. El ratón calculó rápidamente. Quizás tenía 5 minutos, tal vez menos,
antes de que los hombres llegaran al claro. 5 minutos para terminar lo que había empezado. El ratón aceleró su trabajo hasta límites que él mismo no sabía que podía alcanzar. Sus dientes se movían en un borrón, cortando, royendo, desgarrando las fibras con una velocidad frenética. La cuerda que estaba trabajando se partió finalmente con un sonido más fuerte que las anteriores, y el ratón pasó inmediatamente a la siguiente. El león, sintiendo cómo más cuerdas cedían a su alrededor, comenzó a ayudar como podía. Ahora que tenía un poco más de libertad de movimiento, podía tensar los músculos y tirar de las cuerdas debilitadas. Cuando el ratón conseguía cortar suficientes fibras de una cuerda, el león la estiraba con su fuerza considerable, y la cuerda se rompía completamente. Era un trabajo en equipo, el poderoso y el diminuto trabajando juntos hacia un objetivo común. «Esa también», exclamó el león con creciente excitación cuando otra cuerda se partió. «¡Lo estamos consiguiendo!». Las voces de los cazadores sonaban cada vez más cerca. El ratón podía distinguir ahora palabras individuales, fragmentos de conversación que hablaban de jaulas, de recompensas, de presentaciones ante el rey. No le quedaba mucho tiempo. 2 minutos, quizás 3 como máximo. El ratón atacó una de las cuerdas principales, una de las que sostenían la mayor parte del peso de la red. Esta cuerda era más gruesa que las otras, más resistente, más difícil de roer. Pero era también la más importante. Si conseguía romper esta cuerda, toda la estructura de la red se debilitaría considerablemente. Los dientes del ratón se hundieron en la cuerda con desesperación. Mordía con tal fuerza que podía sentir cómo sus encías sangraban ligeramente, pero no le importaba. El dolor era irrelevante. Solo importaba romper aquella cuerda, liberar a su amigo, cumplir su promesa. Las voces estaban ahora muy cerca. El ratón podía escuchar el crujido de ramas bajo los pies de los cazadores, el ruido de ruedas de madera rodando sobre la tierra irregular. Los hombres estaban a menos de 1 minuto de distancia. «¡Vete!», rugió el león, esta vez con más urgencia. «Por favor, pequeño, sálvate. No tiene sentido que los 2 seamos capturados». Pero el ratón no escuchaba. Todo su mundo se había reducido a aquella cuerda, a aquellas fibras tercas que se resistían a ceder. Mordía y mordía, sintiendo cómo sus dientes cortaban cada vez más profundo, cómo la cuerda se adelgazaba más y más. Y entonces, justo cuando el ratón podía escuchar las voces de los cazadores prácticamente encima de ellos, la cuerda principal se partió con un sonido como un látigo al chasquear. La red entera se desplomó sobre sí misma, perdiendo su tensión. El león, sintiendo la liberación repentina, empujó con todas sus fuerzas. Las cuerdas restantes, ya debilitadas por el trabajo del ratón, no pudieron contener su fuerza. Se rasgaron, se partieron, se deshicieron. En cuestión de segundos,
El león estaba libre de la red, sacudiéndose los últimos restos de cuerda de su cuerpo. «¡Lo has conseguido!», exclamó el león, mirando al pequeño ratón con una mezcla de asombro, gratitud y respeto. «Realmente lo has conseguido». El ratón, exhausto hasta el punto del colapso, con las mandíbulas doloridas y sangrando, con apenas fuerzas para mantenerse en pie, levantó la vista hacia el león y sonrió. «Te dije que algún día podría ayudarte», susurró con voz débil pero triunfante. En ese preciso instante, los cazadores entraron en el claro. Los 3 hombres se detuvieron en seco al ver la escena ante ellos. Allí donde esperaban encontrar a su presa atada y esperando pacientemente a ser cargada en la carreta, lo que vieron fue a un león libre, de pie y majestuoso, con los restos de la red destrozada a sus pies. La sorpresa en los rostros de los cazadores se transformó rápidamente en terror absoluto. El león, sintiendo la furia correr por sus venas, lanzó un rugido que hizo temblar las hojas de todos los árboles del claro. Era un rugido de libertad, de poder recuperado, de advertencia mortal. Los cazadores, enfrentados de repente con un depredador furioso en lugar de una presa indefensa, soltaron sus herramientas y echaron a correr despavoridos, abandonando incluso la carreta en su prisa por alejarse. El león dio un paso hacia los hombres que huían, con el instinto de perseguir a quienes habían intentado capturarlo. Pero entonces se detuvo. Miró hacia atrás, hacia el diminuto ratón que yacía en el suelo, temblando de agotamiento. El león comprendió que tenía una deuda mucho más importante que saldar que cualquier venganza. Se volvió hacia el ratón y se acercó despacio, con pasos suaves para no asustarlo. Con infinita delicadeza, el gran felino bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura del pequeño roedor. «Pequeño amigo», dijo el león con voz llena de emoción, «me has salvado la vida. Cuando estaba atrapado, desesperado, sin esperanza, tú viniste a ayudarme. Me has enseñado algo que nunca había comprendido antes, que el tamaño no determina el valor, que la fuerza no se mide solo en músculos, y que la verdadera grandeza reside en el corazón». El ratón, recuperando poco a poco el aliento, miró al león con ojos brillantes de lágrimas de agotamiento y felicidad. «Tú me perdonaste la vida cuando no tenías razón para hacerlo», respondió el ratón. «Me mostraste misericordia cuando podías haberme devorado sin consecuencia alguna. Solo he devuelto el favor. Una buena acción merece otra, sin importar quién la haga o para quién». El león asintió lentamente, entendiendo la profunda verdad de aquellas palabras. Durante toda su vida, había creído que su poder y su fuerza le hacían superior a todos los demás animales de la jungla. Había vivido en la cima de la cadena alimentaria, sin necesitar nunca de nadie, sin valorar nunca a los pequeños y débiles. Pero ahora comprendía que había estado equivocado.
La verdadera fuerza no residía solo en la capacidad de dominar a otros, sino también en la capacidad de mostrar bondad, de cumplir promesas, de ayudar a quienes lo necesitan incluso cuando parece imposible hacerlo. Eres el amigo más valiente y leal que he tenido jamás, dijo el león con solemnidad, y te prometo que desde hoy nunca más menospreciaré a nadie por su tamaño. Ha demostrado que los amigos pequeños pueden ser los más grandes cuando realmente importa. El ratón, sintiéndose más fuerte ahora, se puso en pie sobre sus patitas traseras. Y yo he aprendido que incluso los más poderosos pueden necesitar ayuda alguna vez, respondió, que la bondad no conoce jerarquías y que una promesa debe cumplirse sin importar lo difícil que parezca. Los dos animales se miraron durante un largo momento, un león y un ratón, unidos ahora por lazos de gratitud y amistad que trascendían todas las diferencias entre ellos. El sol seguía ascendiendo en el cielo, bañando el claro con su luz dorada, mientras el león y el ratón permanecían juntos en aquel lugar que momentos antes había sido una prisión y que ahora se había transformado en el escenario de una amistad extraordinaria. Los restos de la red destrozada yacían esparcidos por el suelo como testigos mudos de lo que había sucedido allí, de cómo lo imposible se había vuelto realidad gracias al valor y la determinación. El león extendió una de sus enormes patas y, con infinito cuidado, acarició suavemente el lomo del ratoncillo. Era un gesto de ternura que jamás había hecho con ningún otro animal. Un reconocimiento silencioso de que este pequeño ser había logrado algo que ninguna otra criatura de la jungla habría podido hacer. «Dime, pequeño amigo», preguntó el león con curiosidad genuina, «¿qué te impulsó a venir hasta aquí? ¿Cómo supiste que estaba en peligro?» El ratón se sentó sobre sus patas traseras, limpiándose el hocico con sus diminutas manos, todavía adolorido por el esfuerzo, pero satisfecho hasta lo más profundo de su ser. «No lo sabía», admitió el ratón con honestidad. «Fue el destino, o la suerte, o quizás algo más grande que ambos el que guió mis pasos hasta este lugar. Estaba buscando comida por una ruta diferente a la habitual y escuché tus rugidos. Al principio pensé en huir, como haría cualquier ratón sensato, pero había algo en el sonido de tu voz que me hizo detenerme. Sonaba diferente, sonaba como si necesitaras ayuda. Y cuando te vi atrapado, supe de inmediato lo que tenía que hacer». El león asintió pensativamente, maravillado ante la concatenación de acontecimientos que había permitido su salvación. Si el ratón hubiera tomado su ruta habitual, si no hubiera decidido investigar los rugidos, si hubiera elegido huir en lugar de acercarse, el león habría permanecido atrapado, habría sido llevado ante el rey humano, habría perdido su libertad para siempre. «Las cosas suceden por alguna razón», murmuró el león.
Aquel día en que te encontré corriendo sobre mi lomo, podría haberte devorado sin pensarlo 2 veces. Era mi derecho como depredador, era lo natural. Pero algo me hizo detenerte, algo me hizo escucharte, algo me hizo dejarte ir. Y ahora entiendo por qué. El universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, de asegurarse de que la bondad sea recompensada y las deudas sean pagadas. El ratón sonrió, aunque sus pequeñas mandíbulas todavía le dolían terriblemente. Sabía que necesitaría días para recuperarse del esfuerzo que había realizado, pero no le importaba. Cada punzada de dolor era un recordatorio de que había cumplido su promesa, de que había demostrado que incluso el más pequeño podía marcar una diferencia. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó el ratón, mirando al león con ojos brillantes. No es solo que yo te haya salvado, aunque eso es maravilloso. Lo verdaderamente extraordinario es que ambos hemos aprendido algo fundamental. Tú has aprendido que el poder y el tamaño no lo son todo, que a veces la ayuda viene de donde menos la esperamos. Y yo he aprendido que la valentía no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar del miedo, en hacer lo correcto incluso cuando parece imposible. El león se echó en el suelo, adoptando una postura relajada que nunca había mostrado ante ningún otro animal. Normalmente, el león mantenía siempre una postura de dominio, de alerta, de superioridad. Pero con el ratón se sentía diferente. Se sentía como si pudiera ser vulnerable, como si pudiera mostrar su lado más humano, si tal cosa era posible para un león. Tienes razón, pequeño sabio, dijo el león con una sonrisa. Toda mi vida he creído que mi fuerza me hacía invencible, que nunca necesitaría de nadie. Vivía en la cima de este mundo, mirando hacia abajo a todos los demás, sin darme cuenta de que la verdadera grandeza no está en estar por encima de los demás, sino en saber cuándo necesitas ayuda y en tener amigos que estén dispuestos a dártela. El ratón se acercó más al león, sin ningún rastro del miedo que había sentido en su primer encuentro. Ahora veía al gran felino no como un depredador aterrador, sino como un amigo, como alguien que había demostrado tener un corazón noble bajo toda aquella fuerza y ferocidad. Desde hoy, declaró el león con solemnidad, tú y yo somos amigos, verdaderos amigos. No importa que yo sea grande y tú pequeño, que yo sea depredador y tú presa. Esas diferencias ya no significan nada entre nosotros. Lo que importa es que nos hemos ayudado mutuamente en momentos de necesidad, y eso crea un vínculo más fuerte que cualquier diferencia física. Amigos, repitió el ratón con voz emocionada. Sí, amigos para siempre. Los dos animales permanecieron juntos en el claro durante un rato más, simplemente disfrutando de la compañía mutua, de la paz que sigue a un gran esfuerzo,
de la satisfacción de saber que habían hecho algo extraordinario juntos. El león le contó al ratón sobre su vida como rey de la jungla, sobre las responsabilidades y las soledades que conllevaba su posición. El ratón, por su parte, compartió historias de sus aventuras diarias, de los peligros constantes que enfrentaba siendo tan pequeño en un mundo tan grande, de los pequeños triunfos que componían su existencia. Y mientras hablaban, ambos se daban cuenta de que, a pesar de sus diferencias abismales, tenían más en común de lo que jamás habrían imaginado. Ambos conocían el miedo. Ambos habían enfrentado peligros. Ambos valoraban la libertad por encima de todo. La conversación fluyó con naturalidad, como si fueran viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo, en lugar de dos criaturas que apenas se conocían. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, el ratón supo que era hora de volver a casa. Su familia estaría preocupada y además necesitaba descansar y recuperarse del tremendo esfuerzo que había realizado. «Debo irme», dijo el ratón con cierta tristeza. «Pero volveremos a vernos, ¿verdad?» «Por supuesto», respondió el león con calidez. «Eres bienvenido en mi territorio en cualquier momento. De hecho, te prometo que desde ahora ningún ratón será molestado en mis dominios. Será mi manera de honrar lo que has hecho por mí hoy». El ratón hizo una pequeña reverencia, esta vez no de súplica como la primera vez, sino de respeto mutuo entre iguales. «Hasta pronto, gran rey. Hasta pronto, querido amigo». «Hasta pronto, pequeño héroe», respondió el león, observando cómo el ratoncillo se alejaba corriendo entre la hierba, desapareciendo finalmente entre las sombras del bosque. El león se quedó solo en el claro, pero ya no se sentía solo como antes. Ahora sabía que en algún lugar de aquella vasta jungla había un amigo verdadero, alguien que había arriesgado todo por él, alguien que le había enseñado una de las lecciones más valiosas de su vida. Y esa certeza llenaba su corazón de una calidez que nunca antes había experimentado. Y así, en aquella jungla donde convivían criaturas grandes y pequeñas, donde los fuertes y los débiles compartían el mismo hogar, nació una amistad que desafió todas las leyes de la naturaleza y todas las expectativas. El león y el ratón se encontraron muchas veces más después de aquel día memorable, y cada encuentro reforzaba los lazos que se habían forjado en aquel momento de necesidad y valentía. La historia de cómo un ratoncillo diminuto había salvado al poderoso rey de la jungla se extendió por todos los rincones del bosque. Al principio, muchos animales se negaban a creerla, pensando que era simplemente un cuento exagerado. Pero cuando veían al león y al ratón juntos, cuando presenciaban el respeto y el afecto que se profesaban mutuamente, no les quedaba más remedio que aceptar la verdad de aquella historia extraordinaria. Y con el tiempo, aquella historia se convirtió en una lección para
todos los habitantes de la jungla. Los animales grandes aprendieron a no menospreciar a los pequeños, comprendiendo que el valor y la capacidad de ayudar no dependían del tamaño del cuerpo, sino del tamaño del corazón. Los animales pequeños, por su parte, aprendieron que no debían temer hacer lo correcto solo porque pareciera imposible, que la valentía verdadera consistía en actuar a pesar del miedo. La moraleja de esta historia es clara y poderosa. Los amigos pequeños pueden resultar ser los amigos más grandes cuando realmente se les necesita. Una buena acción, por insignificante que parezca en el momento, siempre encuentra la manera de regresar multiplicada. La bondad genera bondad. La misericordia invita a la misericordia. Y la ayuda desinteresada crea lazos que trascienden todas las diferencias. No debemos juzgar nunca a nadie por su apariencia externa, por su tamaño, por su posición en la vida. Cada criatura, cada persona tiene algo valioso que ofrecer. El más humilde puede tener la solución que el más poderoso necesita. El más pequeño puede realizar hazañas que el más grande no podría lograr. Y lo que hoy parece una acción menor, como perdonar la vida a un ratoncillo insignificante, puede convertirse mañana en la razón de nuestra propia salvación. La gratitud es otra lección fundamental de esta historia. El ratón no olvidó nunca la misericordia que el león le había mostrado, y cuando llegó el momento de devolver aquel favor, no dudó en hacerlo a pesar del peligro y la dificultad. Así debemos ser todos, agradecidos por las bondades que recibimos y dispuestos a corresponderlas cuando se presente la oportunidad. Y finalmente, esta historia nos enseña sobre el verdadero significado de la amistad. La amistad auténtica no conoce barreras, no entiende de jerarquías, no se detiene ante las diferencias. La verdadera amistad se basa en el respeto mutuo, en la gratitud compartida, en la disposición de ayudar cuando el otro lo necesita, sin importar el costo personal. Los amigos pequeños pueden demostrar ser amigos enormes, y las acciones aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias extraordinarias. Esta es la verdad eterna que el león y el ratón nos dejaron como legado. Una verdad que resuena a través del tiempo y que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en aquel día memorable en la jungla. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas.